Bendiciones a todos. Hemos llegado ya ahora a esta etapa en la cual vamos a analizar exactamente a qué hace referencia la Escritura cuando habla acerca de adulterio y fornicación. Comenzaremos con la palabra adulterio. La palabra adulterio se denomina en el Antiguo Testamento con dos términos, naaf y moigeia en griego, moigeia, naaf o nawaf en hebreo. Los dos hacen alusión obviamente al mismo término adulterio, pero el adulterio no tiene el significado que comúnmente se le otorga, que es solamente romper un vínculo preexistente de un matrimonio. Es decir, si bien tiene ese significado, en parte la doctrina está equivocada, porque no solamente significa esto. Siempre se entendió que adulterio es cuando una persona engaña a su marido estando casada. Sin embargo, algunos no saben que incluso el soltero o la soltera que tiene una relación con un casado, ella también se transforma en adúltera. Así lo dice la Escritura. Aun cuando la joven o el joven hayan sido solteros, si interfirieron en una relación matrimonial establecida, pasaba a ser adúltero o adúltera según el caso. Esta es la interpretación antigua o la interpretación normal, común. Sin embargo, esta interpretación está equivocada. Luego esa misma interpretación dice que la fornicación es para los casos de las personas solteras, cuando uno está sin ningún compromiso. Sin embargo, vemos que la riqueza de esta doctrina va mucho más allá de este entendimiento. Por ejemplo, Jesús mismo dijo que la ruptura no solamente necesariamente se debe dar a través de un adulterio con otra persona, o sea, de estar con una tercera persona, siendo aquel que está casado, sino dijo, si alguien piensa en su corazón y codició a una mujer en su corazón, dijo el Señor, os fue dicho no adulterarás. Pero yo dijo que cualquiera que mire a una mujer de su prójimo para estar con ella, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces vemos que el Señor abre un abanico muy grande y que en realidad ese siempre fue el sentido del mandamiento, porque el mandamiento no podía incluir toda una gama y un listado de pecados de índole sexual. El Señor dijo no adulterarás. En eso el pueblo tenía que ver todas las derivaciones. Si no adulterarás significa tampoco mirarás pornografía, tampoco irás con una mujer de la prostitución o tampoco harás pedofilia o tantos otros pecados gravísimos que alteran. Todo lo que altere el orden de un matrimonio establecido quiere decir adulterio. Entonces, teniendo en cuenta la amplitud, porque hay gente que dice, no, mi marido no me engañó con otra, pero mira pornografía todo el día. Entonces ya adulteró. ¿Por qué es importante enseñar acerca del adulterio? Hemos aprendido acerca del matrimonio, tenemos que ver bien lo del adulterio, luego iremos a lo del divorcio. Porque el Señor dijo que una persona no se puede separar a no ser por causa de fornicación. Luego analizaremos la fornicación. Vamos a quedarnos un poquito con el adulterio. Entonces, el concepto que normalmente escuchamos es que el adulterio es a toda aquella situación que interfiera con un matrimonio establecido, sea el hombre con una mujer casada o con una joven soltera. Y se consideran adúlteros no solo el hombre que tiene un matrimonio, sino la joven soltera también pasa a ser adúltera, porque ella pasa a ser la culpable de la ruptura de un matrimonio. Pero sin embargo la doctrina está equivocada al respecto, porque no da toda la amplitud de lo que significa el adulterio. El Señor dijo, adulterio no es solamente si una persona va y engaña a su mujer o a su marido, sino que adulterio es los pensamientos, cualquier actividad, cualquier pecado de índole sexual que interfiera o que rompa esta relación, porque hay una gama inmensa y no es la intención hacer un manual de pecados sexuales, porque realmente hay cosas que son muy atroces, pero cualquier cosa que interfiera en un matrimonio en relación a pecados de índole sexual, incluso personas con pensamientos, porque hay personas que tal vez están con su mujer, pero están pensando en otra mujer. Entonces esa persona ya está adulterando en su corazón, dijo el Señor. Entonces vemos que el primer significado en parte es correcto. El Señor amplía y dice toda clase de pecados sexuales, sin importar si se consuman o no, pero si están en la mente y en el corazón, ya es un adulterio. Después tenemos que los religiosos de la época trajeron ante los pies del Señor una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Es decir, en el mismo acto. Quiere decir que también las relaciones en sí eran consideradas adulterio. Es como antes de decir relación sexual o acostarse con una persona, también se decía adulterio. Entonces, el acto en sí también se denomina adulterio. Algunos dirán, no, pero el acto en sí, si son de dos personas solteras, sería fornicación. Vamos a verlo cuando hablemos de fornicación y vamos a ver que en parte este término es indistinto. Adulterio y fornicación en parte son indistintos, intercambiables. Entonces,
vemos que además de ser la ruptura del lazo, de la unión matrimonial, también es toda amplitud de gamas de pecados de toda índole sexual. Y también vemos que es el acto en sí mismo. Pero hay un significado más para completar la amplitud y la riqueza de lo que significa adulterio, y es cuando la persona rompe el lazo, pero decide continuar con esa locura, digamos, por así decirlo, con esa relación. Es decir, un hombre engaña a su mujer y luego decide continuar con esa mujer, ahí se conformaría el adulterio. Si el hombre vuelve a su hogar, se denominaría fornicación. Vemos que el término no es un término totalmente exacto. Por eso les voy dando todo el abanico de los significados que encontramos en la Escritura, para que luego al analizar fornicación podamos entender más, y luego al analizar divorcio podamos entender las causales de divorcio que son permitidas por Dios, entendiendo bien la doctrina del adulterio. Porque hay mucha gente religiosa enseñando religión porque ellos dicen: yo nunca me separé por adulterio, yo tampoco me separé. No hace falta estar separado o adulterando para dar una buena enseñanza. Esta es una buena enseñanza. El adulterio no significa solo el engaño de una persona casada hacia su cónyuge. También la joven o el jovencito que interviene, o joven, digo, la persona soltera que interviene en esta relación, pasa a ser adúltero. Pero también la relación, el acto sexual en sí mismo, se denomina en la Escritura adulterio, el acto sexual. También se denomina adulterio a toda clase de gama de pecados sexuales que interfieren en la relación, en una relación matrimonial, sea en la mente, sea en el corazón, sea pecados que no necesariamente impliquen estar con otra persona, pero hay muchísimos pecados de esa índole. Y también vemos que cuando la persona decide apartarse de su mujer, se denomina adulterio, y cuando la persona decide quedarse, pasa a ser como una aventura. Es decir, en este caso, una aventura sería fornicación, y el estar totalmente casado sería, o el estar totalmente ido, de ese matrimonio, irse totalmente de ese matrimonio con esa mujer con la cual le engañó, con ese hombre con el cual le engañó, se denominaría adulterio. Estos son todos los significados que encontramos en la Escritura, y es importante analizarlos bien, ver qué versículos nos apoyan. El Señor dijo: o fue permitido por Moisés dar carta de divorcio. Sin embargo, dijo el Señor: yo les digo que cualquiera que despide a su mujer por cualquier causa, es decir, porque no sabe cocinar, porque no le gusta más o porque engordó, lo que fuere, si la despide, hace que él adultere al juntarse con otra mujer, y a la otra mujer nueva con la que él tiene también es parte de ese adulterio, eso adultera también, y hace que la mujer adultere. Y si se junta con otro hombre, también el hombre es participante en el adulterio, porque no se rompe definitivamente el lazo, a no ser, dijo el Señor, por causa de fornicación. Ahora, ¿cómo puede ser? Si la mujer está casada, ¿cómo puede fornicar? En todo caso, tendría que adulterar, no podría fornicar, porque ya están casados. Sin embargo, el Señor mostró en ese sentido que la mujer, por más que pretenda volver, en este caso, el adulterio se conformaría como, por decirlo, adulterio sería una aventura, a no ser por causa de una aventura. ¿Por qué? Porque si la mujer ya directamente se va con otro hombre, ya este hombre automáticamente queda libre. Pero el asunto es que en este caso esta mujer adultera, pero vuelve. Y el Señor eso lo denomina como una aventura. Es decir, aún cuando fuere una aventura, por causa de fornicación, se puede separar. Es decir, aún cuando la mujer quiera volver, si el marido quiere aceptarla, la aceptaría, y en el caso que si quiera despedirla, está en todo el derecho ante Dios de despedirla. En este caso la mujer dice no adulteró, fornicó. Ahora, ¿por qué se usó ese término? Porque la mujer tuvo intención de volver. Porque recordemos otros de los significados de adulterio es cuando la persona decide irse definitivamente. En todo caso, cuando decide quedarse, se denomina fornicación, o comúnmente se lo denominaba fornicación. Vemos que el término no fue un término tan totalmente rígido como lo quieren poner hoy las doctrinas de las iglesias tradicionales o la tradición. Porque les es más cómodo, en lugar de estudiar la Biblia, les es más cómodo decir que es adulterio. Cuando un hombre casado está con otra mujer, adultera. Y fornicación, y cuando son los dos solteros. Eso es lo cómodo. Por eso es que se enseña mal, y luego cuando quieren hablar del divorcio, se enseña mal el divorcio también. Y luego empiezan todas las peleas internas de las congregaciones porque dice él no se puede divorciar, él ya está divorciado, y tantas otras cosas más.
Entonces, resumiendo, vemos que adulterio, el Señor dijo, no adulterarás, y dice que tanto el adúltero como la adúltera indefectiblemente morirían si eran descubiertos en el adulterio. El adulterio hace alusión a la ruptura de un lazo matrimonial preexistente, por eso hablamos del matrimonio antes, sea que hubo papeles o no, sea que hubo leyes de por medio o no, sea que hubo iglesia o ceremonia religiosa de por medio o no. En el momento que ya esa persona convivió y luego estuvo con otra, ya adulteró, ya estuvo con otra persona, ese era su primer matrimonio legal para Dios. Lo demás ya es adulterio. Alguno dirá, bueno, pero ya llegué así. Bueno, pero tuviste que pedir perdón a Dios, Dios te acepta como estás, la otra persona ya rehizo su pareja, es imposible volver a unirlos, pero tienes que saber que has llegado en condiciones diferentes, que no era la perfecta voluntad de Dios. También hemos explicado acerca de esto. Por otro lado, vemos entonces que el adulterio es el acto sexual en sí mismo, porque los fariseos, los saduceos trajeron a una mujer misma en el acto descubierta, dijeron, la hemos descubierto en el mismo acto de adulterio, o sea, la misma relación sexual, también se denominaba adulterio. También vemos que adulterio se denominaba el Señor dijo, se debe denominar a todos los pecados sexuales, aún a los de la mente, sin importar si se consuma o no, porque esto también ataca al matrimonio y lo rompe y lo destruye. Y por último, vemos que adulterio se denominaba cuando la persona cometía un pecado sexual y se iba con esa persona, estaba en adulterio, y si volvía, esa persona había fornicado. Era una fornicación, pero trataba de volver a restaurar y reconstruir ese lazo inicial. Esos son los significados que se encuentran en la Escritura. Ya les puse un ejemplo de cada uno, igual irán todos los versículos en pantalla y algunas explicaciones inclusive. Ahora estaremos viendo qué es lo que significa la fornicación.